Vimos la tercera parte del curso Química para Selectividad, el ejercicio 01, patrocinado por Editorial Casals, y vamos a hacer el problema número 3. Como siempre recomendamos, primero leeremos el problema por encima y luego subrayaremos los datos significativos. Y dice así: la pila de combustible de electrolito polimérico que se muestra en la figura funciona introduciendo en la célula hidrógeno y oxígeno gaseosos de manera continuada, a la vez que se elimina el producto de la reacción, agua. Así se puede generar energía eléctrica mientras se mantiene el suministro de reactivos. Esta pila está formada por dos electrodos recubiertos de platino que actúa como catalizador, separados por una membrana polimérica que contiene un electrolito y que permite el paso de hidrógeno, protones, H+. Aquí tenemos la imagen que nos puede ayudar lo que hemos ido diciendo. Aquí tenemos el electrodo de platino 1, electrodo platino 2, entrada de hidrógeno por aquí, entrada de oxígeno por aquí, salida de agua por aquí, la membrana intercambiadora de protones y aquí el electrolito, en este caso con los protones H+, y el flujo de electrones que va en este sentido. Dice: escribe las semireacciones anódica y catódica y la reacción global de la pila de combustible. Indica la polaridad de los electrodos. Bien, vamos a primero volver a revisar lo que hemos leído y subrayamos la información característica. Dice: una pila de combustible de electrolito polimérico, sobre todo en la figura, funciona introduciendo en la célula hidrógeno y oxígeno gaseosos, son gases los dos, de manera continuada, a la vez que se elimina el producto de la reacción, que es agua. O sea, el hidrógeno y el oxígeno forman agua. Si se puede generar energía eléctrica, esto produce una electricidad, mientras se mantiene el suministro de reactivos. Mientras hay hidrógeno y oxígeno, se produce electricidad. Tiene dos electrodos, ya los hemos visto, recubiertos de platino, que actúa como catalizador, quiere decir que el platino propiamente no interviene en la reacción, separados por una membrana polimérica, una membrana que permite el intercambio de, en este caso, de electrolito, es el que permite el paso de corriente y el paso de cargas cargadas, en este caso de H+, que es núcleo de hidrógeno, que son también llamados protones. Es lo mismo, un núcleo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si pierde el electrón, que es H+, quedará el núcleo del protón. Vamos ahora aquí a lo que nos pide. Nos pide, pregunta es: escribe las semireacciones anódica y catódica. O sea, la reacción que se produce en el ánodo y la reacción que se produce en el cátodo. Luego le dice la reacción global, que será la suma de las dos. De esto que se llama la pila de combustible, hidrógeno más oxígeno para formar agua. Y también dice, indica la polaridad de los electrodos, cuál es negativo y cuál es positivo. Bien, pila de combustible, entonces tenemos, quizá ya de entrada, pila de combustible, sabemos o deberíamos saber que es hidrógeno más oxígeno gas para formar agua. El hidrógeno y el oxígeno, que son gaseosos, aquí no está puesto, aquí podríamos poner compuesto gaseoso entre paréntesis, a ver, esto es un gas, y el hidrógeno también es un gas, condiciones normales, mayúscula, y el agua puede ser gas o líquido, en este caso tenemos que es líquido. El hidrógeno y el oxígeno en estado gaseoso son diatómicos, por eso hemos puesto el H2. Aquí ponemos el hidrógeno, siempre los gases son diatómicos, por lo tanto H2 más O2. Y el producto de la reacción, que es agua. Semireacción nos dice, pregunta, lo ponemos como es pregunta, lo pondremos en color azul. ¿Qué semireacción se produce en el cátodo y qué semireacción se produce en el ánodo? Primero que tenemos que saber, por definición, siempre en el ánodo se produce la oxidación. Una manera técnica de acordarse, el ánodo, que empieza con vocal A, y la oxidación, que también empieza por vocal. En el ánodo se produce la oxidación y en el otro, entonces el que queda, en el cátodo, será la reducción. Vamos a aprovechar ahora aquí para revisar un poco primero los conceptos de oxidación y reducción.
A veces es complejo no hacerse un lío con esto de la oxidación y reducción. Vamos a poner otro color distinto, sea ese verde. ¿Qué es oxidar? Tenemos un ejemplo, acordémonos de un ejemplo. Por ejemplo, el hierro. El hierro, metal, es hierro valencia 0. Podemos escribir aquí el hierro metal, no está. Valencia es 0. Y mientras que el hierro oxidado pasa a ser hierro, en este caso, 2 más. Hierro oxidado es 2 más, que será formando el óxido de hierro. Faltará aquí el oxígeno, el hierro puede ser el 2 o el 3. Recordar que hay un curso también de Virtual Edu de formulación de química inorgánica. Para pasar el hierro de aquí a aquí, de oxidarse, pasar de hierro 0, hierro metal normal, a hierro oxidado, que es hierro 2 más, aquí faltan 2 electrones. Ha perdido por el camino 2 electrones. Por lo tanto, podemos poner que la oxidación que teníamos aquí, la oxidación es una pérdida de electrones. Oxidación es pérdida de electrones. Por lo tanto, en el ánodo, la oxidación se producirá una pérdida de electrones. Y viceversa, si sé que la oxidación es pérdida de electrones, en el cátodo, que es la reducción, será la ganancia de electrones. Vamos a utilizar ahora aquí una idea, por si os puede servir, para intentar acordarnos con un gráfico como si fuera un termómetro de las valencias. Y empezamos con la valencia, tenemos de color rojo este, el hierro. El hierro tiene valencia 0 y estaría aquí en el nivel 0. Esto sería, vamos a escribir aquí, con la palabra de texto, aquí pondríamos un 0. Esto sería el más 1, y este sería el más 2. Y aquí podríamos ir subiendo, no tenemos nada más, pero sería el más 3. Si fuera un termómetro y viceversa hacia abajo, aquí tendríamos el menos 1 y aquí tendríamos el menos 2, etc. Vamos a ver qué le pasa al hierro. El hierro que se oxida, está en hierro 0 y cuando se oxida pasa a hierro 2. El hierro pierde 2 electrones y pasa a hierro más 2. Si perdiera otro electrón más pasaría, o 3 electrones pasaría a hierro más 3. Por lo tanto ha habido aquí una pérdida de electrones. Y aquí tenemos la oxidación. El hierro se ha oxidado cuando una valencia sube de 0 al 2 o al 3, se está oxidando. Cualquier elemento que la valencia sube es cada vez más positiva, se ha oxidado, oxidación. Y se ha producido una pérdida de electrones. Podemos esto imaginarlo, es una imagen gráfica, a un globo. En un globo, si tú pierdes peso, el globo sube, ¿no? Pues aquí en este caso, si esto es el globo, aquí pierde electrones, va cayendo electrones, y el globo pesa menos y sube. Pues aquí el elemento pierde electrones y sube. Esto es una imagen gráfica, puede ayudar para recordar. Oxidación, subida, que pierde electrones y el material o globo sube para arriba. Recordamos aquí también como criterio las valencias de los elementos cuando están no combinados, el hidrógeno o el oxígeno cuando están como molécula diatómica, la valencia es 0. Y el hierro, aquí podríamos añadir el hierro también, el hierro metal, cuando está como hierro metal, sin estar unido, pues también la valencia es 0. Vamos a ver entonces qué es lo que ha sucedido aquí para saber cuál se oxida y cuál se reduce. El hidrógeno, cuando entra como H0, faltaría aquí el 2 de subíndice, ¿no? Y pasa a ser H+. Por lo tanto, hemos dicho que sube, si sube se oxida y ha perdido un electrón. Mientras que el oxígeno está como oxígeno 0, aquí en el O2, y en la molécula de agua, aquí podríamos poner la valencia del, lo podemos poner ya los dos. La valencia del hidrógeno aquí es más 1, y la valencia del oxígeno sería el menos 2. A ver si esto de aquí, que se nos vea bien, el más 1 y el menos 2. Por lo tanto, el hidrógeno aquí podríamos poner su valencia, que es 0. Esto, aquí ponemos la valencia del electrón, que es 0. El elemento en estado natural, es valencia es 0.
tenemos que el hidrógeno 0, y ahora vamos a quitar esto de aquí para no despistar. El hidrógeno que tiene valencia 0 pasa a H+, ha subido, por lo tanto se ha oxidado. Podemos poner oxidación. No se ve muy bien. Y el oxígeno también está a 0, pero ha pasado a -2, por lo tanto ha bajado. Aquí lo tenemos dibujado. Aquí tenemos el oxígeno a nivel 0 y ha bajado al -2. Si esto es un termómetro, el -2 está a 0. Ha ganado más 2 electrones, pesa más el globo y baja. Mientras que el hidrógeno aquí ha perdido un electrón, ponemos carga negativa y ha subido, se ha oxidado. La oxidación es el hidrógeno, es el que se oxida, y el oxígeno se reduce. Siempre en una reacción redox, uno se oxida, otro se reduce. Los electrones no se quedan sueltos. Uno los pierde, otro los gana. Entonces ya una vez ya hemos dicho quién se oxida y quién se reduce, el hidrógeno se oxida, de HH+, sube, el oxígeno baja, se reduce de O a O-2. El hidrógeno tenemos aquí, pasa a H+, más un electrón. Aquí lo que hace es pierde un electrón, que es el que aparece aquí. Vamos a poner aquí, esto sería ya, hacemos en azul, el hidrógeno H+, más un electrón. Propiamente aquí lo que falta es que esta reacción no está ajustada, habría que ajustarla, entonces vamos a ajustarla. Aquí hay 2 hidrógenos, aquí tendría que haber también 2 hidrógenos. Cargas, aquí hay 2 H+, 2 positivos, y aquí hay 1 negativo, por lo tanto habría que poner otro 2 para que la reacción esté ajustada, que es lo que tenemos aquí, el H2 igual a 2H+, más 2 electrones. Equilibrio de átomos, hidrógeno 2, hidrógeno 2, y equilibrio de cargas. Aquí las cargas es 0, y aquí es 2 positivo y 2 negativo, también es 0. Equilibrio a un lado y a otro, 0, y este se contrarrestan y tal. Aquí, como hemos dicho que el hidrógeno se oxida, estamos diciendo que esto es la oxidación, era en el ánodo con vocal, oxidación con vocal. Por lo tanto, tenemos que aquí en el ánodo será la oxidación. Por lo tanto, en el otro será la reducción, que es en el cátodo. Ánodo hemos dicho la oxidación. Y si nos fijamos, la polaridad aquí ya hemos puesto que es negativo porque cede electrones. Volvemos aquí, o aquí, en este caso vemos que el hidrógeno pasa a ser H+, y más 2 electrones, deja 2 electrones. O sea que propiamente podemos decir, si esto vamos a dibujar aquí sería esto, no así, sino vamos a dibujar el electrodo de platino. Y teníamos el hidrógeno más que entra. Entra el gas. ¿Qué hace el hidrógeno más? Cede un hidrógeno cede 2 electrones y se queda como 2H+. No sé si se verá bien esto, 2H positivos. Recordamos que el electrodo de platino es un simplemente catalizador, no interviene en la reacción, y estos 2 electrones, por eso es negativo, sobran electrones. Oxidación es una pérdida de electrones, sobran, son los que luego irán en la pila hacia el otro electrodo. Borramos esto de aquí que hemos dibujado. Esto era para explicar la polaridad negativa del ánodo. En el ánodo, la oxidación, pérdida de electrones, será negativo, sobran electrones y el... ¿Qué vamos a hacer ahora con la siguiente reacción? Vamos a hacerlo de otro color para que se vea diferente, naranja. El oxígeno en el otro electrodo da agua. Recordad si en el gráfico que hemos visto antes, página anterior, aquí teníamos la entrada de oxígeno y lo que sale es agua. Por lo tanto, si vamos hacia abajo, la reacción es oxígeno y da agua. Esta reacción ya se ve que no está ajustada. Primero hay que ajustar los átomos. Aquí hay 2 de oxígeno y aquí hay 1 de oxígeno. Por lo tanto, podemos poner de entrada aquí un 2
para equilibrar esto. Aquí pongo un 2 y aquí tendré 2 oxígenos y aquí tendré 2 oxígenos. 2 moléculas de agua, cada molécula de agua tiene 1, 2 oxígenos. Ahora sigue sin estar ajustada. Sigue sin estar ajustada porque aquí tengo 4 hidrógenos. Entonces tengo que poner de alguna manera en el otro lado, para que esto esté igualado, aquí tiene que haber 4 hidrógenos. Como lo que está entrando en reacción no es el hidrógeno suelto, sino es el H+, pondremos 4H+, para que esté equilibrado, que está esto de aquí. Tengo el oxígeno más 4H+, que están como electrolito en la disolución, y me da 2 de agua. Borramos esta raya. Entonces ahora podemos decir, esto ya está equilibrado. A ver, tengo 2 oxígenos y aquí tengo 2 oxígenos. 4 hidrógenos, 4H, y aquí tengo 2 por 2, 4H. Está equilibrado. Lo que no están equilibradas son las cargas. Aquí tengo 4 cargas positivas y aquí 0. Por lo tanto, para equilibrarlas, o pongo aquí 4 positivas o pongo aquí 4 negativas. Como el que se mueve son los electrones, añadimos aquí 4 electrones. 4 protones y 4 electrones, la carga en este lado será 0 y la carga en el otro lado también será que 2 moléculas de agua no tienen carga, también tiene 0. Por lo tanto, ya tenemos ajustada la reacción. Número de átomos, el mismo un lado y otro, y número de cargas. Y aquí, efectivamente, al contrario, aquí el hidrógeno perdía 2 electrones, aquí el oxígeno gana 4 electrones y con 4 protones para dar 2 moléculas de agua. Por lo tanto, si uno era la oxidación, este de aquí, vamos en naranja así para que sí, en el cátodo será reducción, será positivo. Positivo quiere decir que absorbe electrones. Recuerda que los protones no se mueven, obviamente lo que se mueve en la corriente eléctrica son los electrones. Cuando el cátodo es positivo, quiere decir que absorbe electrones. Cuando es negativo, sobran electrones y los expulsa, y cuando es positivo, quiere decir que los absorbe. La reacción global. Vamos a hacer la reacción global, será la suma de las dos reacciones, la de anódica y la catódica. En el ánodo hemos dicho que está la oxidación. Oxidación es el que pasa de H0 a H+, que es el hidrógeno. Ánodo, oxidación. Y en el cátodo la reducción, el que baja. El oxígeno 2, oxígeno 0, pasa a O2-, baja, por lo tanto gana electrones, pesa más, baja y se reduce. Ánodo, oxidación, y cátodo, reducción. Aquí podemos poner ánodo A igual a O, oxidación, y en el otro pues será, la verdad es que en esto basta aprenderse una memoria porque el otro será el otro, vocal con vocal, ánodo, oxidación, y cátodo, la reducción. Equilibrio de átomos y de cargas. Ya lo hemos dicho, tiene que haber un equilibrio de átomos y de cargas. La reacción global, ahora tenemos cada reacción ajustada en sí misma, pero ahora tenemos que hacer la suma de las dos. Antes de sumar las dos, lo primero que vemos es que aquí tengo un hidrógeno, dos aguas. Aquí tengo 2 electrones y aquí tengo 4 electrones. Aquí tengo 2 protones y aquí tengo 4 protones. Ya se ve que esto no está ajustado. Para que se ajuste tiene que haber las mismas cargas arriba que abajo. ¿Por qué? Porque la reacción al final, lo que pierde aquí el ánodo, los 2 electrones que suelta, se los tiene que quedar el cátodo. No pueden quedarse los electrones sueltos, tienen que estar equilibrados. Por lo tanto, para que esto sea igual, tendría que multiplicar la reacción de arriba por 2. Si multiplico la de arriba por 2, toda, entonces aquí me quedará 2 hidrógenos, que está aquí. Los 2 H+ pasará a ser 4H+. Y los 2 electrones pasan a ser 4 electrones. Y ahora ya las tengo igualadas en cuanto a las cargas. 4 electrones aquí y 4 electrones aquí. Hacemos la suma, me faltaría la raya, de estas dos reacciones. La del hidrógeno, anódica, y la del oxígeno, catódica. Sumamos y vamos poniendo, hacemos esto ahora, en naranja tenemos el 2 hidrógeno que va aquí. A la izquierda está el oxígeno, a la izquierda. El 4H a la izquierda y el 4 electrones a la izquierda. Y a la derecha de la flecha, lo haremos con otro color, y tenemos el 4H está a la derecha de la flecha,
el 4 electrones está a la derecha de la flecha, irá a la derecha. Suman reacciones, la izquierda a la izquierda y la derecha a la derecha. Y el 2 de agua quedará el 2 de agua. Siguiente paso es simplificamos. Todas aquellas moléculas o partículas que estén en los dos lados los podemos tachar. Si ahora quitamos los que hemos puesto antes, que era simplemente para comprobar que estaba cada cosa en su sitio, aquí tengo 4H más en un lado y 4H más en el otro. 4 electrones en un lado y 4 electrones en el otro. Y ya está. Por lo tanto, me quedará lo que queda, que será, en este caso, hacemos en naranja, el 2 hidrógeno, que va aquí, más oxígeno, que va aquí, y a la derecha queda el 2 agua y el 2 agua. Ya tenemos la suma o la reacción global. 2 átomos de hidrógeno con moléculas de hidrógeno, perdón, con una molécula de oxígeno dan 2 moléculas de agua. Ahora sabemos que hidrógeno hace falta el doble que de oxígeno, pues la molécula de agua tiene el doble de hidrógeno que de oxígeno. Hay una reacción equivalente que hemos simplificado y también se puede simplificar dividiendo toda entre 2. Una reacción, en este caso podríamos dividir todo entre 2, dividido entre 2, entonces nos queda 2 entre 2, 1, el 1 entre 2 da 1 medio y el 2 entre 2 da 1. Es lo mismo una molécula de hidrógeno con media de oxígeno para dar una de agua. Las dos reacciones son equivalentes y valdría una como otra. Luego dice el apartado B, hemos hecho ya la reacción anódica y catódica, hemos recordado lo que es reducción-oxidación, la reacción global de la pila de combustible. Luego dice, segundo apartado, que no hemos leído antes, leemos, la cantidad teórica máxima de energía eléctrica disponible en una pila electroquímica es la variación de energía libre, delta G sub 0, energía de Gibbs, mientras que la cantidad máxima de energía liberada cuando se quema un combustible es su variación de entalpía. Para evaluar una pila de combustible se utiliza el parámetro del valor de eficiencia epsilon, que se define como epsilon, la variación de energía libre entre la variación de entalpía. Bien, esto de entrada puede parecernos bastante complicado, vamos a intentar simplificar simplemente, vamos a acabar de... Dice la cantidad teórica máxima de energía eléctrica disponible en una pila electroquímica, o sea, una pila tiene una energía que es la energía libre de Gibbs. Energía química. Mientras que la energía cuando se quema un combustible, una cosa es una reacción eléctrica, electroquímica, y otra es combustión, es su variación de entalpía. Entonces cuando quemamos un combustible miramos la entalpía y una reacción electroquímica miramos la energía libre. Y hay un coeficiente que es el epsilon, que es el cociente de los dos, de la variación de energía libre entre la variación de entalpía. Seguimos con el enunciado del problema y dice, calcula la fuerza electromotriz. Cambiamos de color porque esto ya es una pregunta. Calcula, nos pregunta cuál es la fuerza electromotriz, FEM, fuerza electromotriz, y la eficiencia, epsilon, como hemos visto antes, de la pila de combustible de electrolito polimérico, que hemos estudiado antes, en condiciones estándar y a 298K. Se ve que tanto uno como otro depende a una temperatura, nos da la temperatura dada. Vamos con los datos que nos da el problema. Son los datos, lo vamos a poner de otro color, vamos a poner de naranja. Y nos da la constante de Faraday F 9,65 por 10 a la 4 coulombios por mol. Nos da la entalpía estándar de formación del agua líquida, a 298K, que es donde estamos mirando la variación de entalpía F de formación del agua líquida, es menos 285,8 kJ/mol. Luego nos da otro dato, es el potencial estándar de reducción a 298K. Y nos da dos, potencial estándar de reducción del hidrógeno, 0 voltios, y potencial estándar de reducción del oxígeno, 1,23 voltios. Y de aquí, vamos a revisar los datos. Los datos nos dan pistas. Propiamente un problema habría que resolverlo, te dan el problema y luego tú tienes que preguntar,
los datos que necesitas para resolverlo. La ventaja de un problema de esto es que nos dan ya los datos que nos hacen falta, por lo tanto nos están dando una pista. Si me dan la constante de Faraday, es porque tendré que utilizar una fórmula que utilice la constante de Faraday. Si me dan la entalpía estándar de formación del agua líquida, dice que tendré que calcular cómo se forma el agua líquida. Y el potencial estándar de reducción del hidrógeno y del oxígeno, pues será, es la manera de calcular la fuerza electromotriz de una pila. Los datos por aquí son los justos y necesarios. Nos podrían haber dado un dato que no nos hiciera falta, pero no nos lo dan. Simplemente nos han dado los que necesitamos. Ni uno más ni uno menos. Entender los conceptos, entonces hemos dicho ya que Faraday significará que aquí habrá alguna fórmula que aplicar la constante de Faraday. Entalpía de formación. ¿Qué es la entalpía de formación? La definición que tenemos aquí, entalpía estándar de formación, es a partir de los elementos, condiciones estándar, lo que se forma en la molécula. Y el E sub 0 es el potencial de reducción. Recordamos otra vez aquí que era la oxidación y la reducción. Oxidación, hemos visto el caso del hidrógeno, cuando sube en el termómetro, H0H+, se oxida. Por tanto, reducción es que baja. Si baja, quiere decir que el globo pesa más, ha ganado electrones. Lo de reducción es pérdida es ganancia de electrones, y en el caso del hidrógeno, que es H+, si gano un electrón, pues me quedará H0, baja. Reducción, baja. Oxidación, sube. El oxígeno 2, el oxígeno 0, si coge 2 electrones, baja y queda O-2. Fíjate que aquí efectivamente el H+, para pasar a H2, ha habido una reducción, ha bajado del H+ a H0. Y el oxígeno 2, para pasar a agua, el agua aquí tiene valencia -2, y aquí tiene valencia 0 en la molécula, por lo tanto también ha bajado de 0 a -2. Por eso se llaman potenciales de reducción los dos, suponiendo que los dos se reducen. En una pila nunca se reducen los dos, uno se oxida y otro se reduce. Delta G sub 0, y nos revisamos también los datos que nos preguntaban, hacemos en color azul. El delta G sub 0 es la energía libre de Gibbs en una reacción electroquímica de una pila, mientras que delta de H en este caso es a la combustión. Nos pregunta la FEM. Aquí tengo un interrogante, esto es un interrogante, dice ¿cuál es la fuerza electromotriz de una pila? Y esto podríamos sabernos de memoria, que es el E sub 0 del cátodo. Vamos a cambiar de color. La fuerza electromotriz de una pila es el E sub 0 del cátodo menos el E sub 0 del ánodo, siendo el E sub 0 el potencial de reducción y el potencial de reducción. ¿Cuál es el cátodo? Lo hemos visto antes, era el oxígeno. Por lo tanto, E sub 0 del oxígeno menos el potencial de reducción del ánodo. En el ánodo de la oxidación era el hidrógeno, por lo tanto, H+, H2. Sustituimos los valores que ya tenemos. E sub 0 del oxígeno es 1,23, lo tenemos aquí arriba, vamos a buscarlo donde estaba el E sub 0 del hidrógeno, aquí está, aquí tenemos el 1,23 y el E sub 0 del hidrógeno, que es 0. Es el potencial de referencia al cual se le da un valor relativo de 0. Por lo tanto, volviendo aquí, en el E sub 0 del hidrógeno ponemos 0. 1,23 menos 0 nos da el potencial, la fuerza electromotriz de la pila de combustible, que es 1,23 voltios. Tenemos en el ánodo, hemos visto la oxidación del hidrógeno H+, y en el cátodo la reducción de oxígeno a agua. Los electrones, la polaridad, eran menos, que salen de aquí, y el más llegan aquí. FEM, hemos dicho E sub 0 del cátodo menos E sub 0 del ánodo, y ahora nos pide calcular la eficiencia, que es la energía libre entre la entalpía. Cálculo de la energía libre, hay que saberse la fórmula de memoria, y aquí aparece la F. Menos NF E sub 0. N es el número de electrones que se intercambian. Recordamos la reacción que hemos visto y había 4 electrones los que se intercambiaban. F era constante de Faraday, es el valor este que nos da el problema, y el E sub 0 que acabamos de calcular es 1,23. Por lo tanto, ya tenemos que delta G sub 0 será este valor, menos 474,78 kilojulios. Importante que estén las unidades siempre en el mismo. Y luego nos dice, el otro dato que tenemos para calcular la entalpía es esto
La energía libre hemos dicho que era la de la reacción electroquímica, que es esto de aquí, y la entalpía sería la combustión. ¿Qué es la combustión? La combustión es un elemento, en este caso el hidrógeno, que al combinarse con oxígeno da agua. Coincide la combustión del oxígeno con la formación del agua. La combustión, perdón, del hidrógeno coincide con la formación del agua. Si fijamos aquí, una molécula de oxígeno con 2 de hidrógeno forma 2 de agua. Por tanto, la variación de entalpía será 2 veces la entalpía de formación de una molécula de agua. La entalpía de formación es qué energía se desprende o absorbe cuando se forma una molécula de agua. Cuando yo quemo 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, y para darme 2 de agua necesitaré el doble de energía. Multiplico 2 por la energía de la formación del agua, que era 285,8, que nos da el problema de dato. Por lo tanto, aquí tenemos el menos 571,6 kilojulios. Ya tenemos delta de H aquí, tenemos delta de G aquí, por lo tanto podemos calcular la eficiencia, que hemos dicho que sería el cociente entre uno y otro. Delta de G menos 474,78 y delta H sub 0 menos 571,6, que da un coeficiente de 0,83. Tanto hemos calculado ya la eficiencia, hemos calculado la energía libre de Gibbs y la variación de entalpía.